El Sótano de Cervantes y compañía, que hemos recuperado después de que el episodio de charlas editoriales anterior lo hiciera Alessandra por Zoom con Pilar Rubio, más internacional imposible. Hoy volvemos a estar aquí con Alberto Marcos. Hola, Alberto. Hola, Marina, ¿qué tal? Muchas gracias por haber aceptado el reto. Encantado, y además yo no había bajado al Sótano de Cervantes en mucho tiempo y lo tenéis precioso. Pues gracias otra vez. Teníamos muchas ganas de que estuvieses aquí. Tú eres autor, eso también hay que decirlo. Además publicas con una editorial independiente, en concreto Páginas de Espuma. Juan Casamayor estuvo en nuestro segundo episodio de las charlas. Pero esta vez queríamos charlar contigo, porque no es la primera, por tu profesión. Porque eres el responsable, digamos, del área de ficción española de Plaza y Janés. Eso es. ¿Cómo es trabajar en un gran grupo? Que eres la primera persona, el primer editor que pasa por aquí que no trabaja en una editorial independiente, sino en un gran grupo. Pues yo creo que como todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. ¿Cuál es la ventaja? Que tengo yo trabajando en Plaza y Janés, que pertenece a Penguin Random House, que es un gran grupo, como tú bien dices, es que yo me he encontrado con una profesionalidad a la hora de trabajar con los diferentes departamentos de editoriales, como puede ser diseño, producción, marketing, prensa, redacción, etcétera, etcétera. Y la verdad es que estar rodeado de muchísimos profesionales tan buenos en lo que hacen y que ayudan a que tus libros, a que los libros del sello salgan lo mejor posible, se promocionen lo mejor posible, etcétera, etcétera, pues es un placer, porque claro, si eso lo comparas con las editoriales independientes, donde el editor es una especie de hombre orquesta que tiene que hacerlo todo o que tiene que, bueno, pues recurrir a colaboradores externos, etcétera, bueno, quiero decir, eso a veces puede ser complicado. Y desventajas, bueno, pues claro, al trabajar en un gran grupo no dependes solo de ti, tu criterio no es el único que predomina y, bueno, pues eso por un lado te hace estar un poco más sujeto a las leyes de una gran empresa, digamos, aunque por otro lado pues también te permite, como te decía, trabajar con equipos de gente maravillosos, ¿no? ¿Y competencia entre los sellos de Random? ¿Que sois un montón? Eso siempre me llama Pues es verdad que somos un montón, efectivamente. Lo que pasa es que todos tienen una línea editorial bastante clara, lo cual no implica que a veces haya solapamientos entre unos y otros, ¿no? Entonces eso efectivamente supone que a lo mejor estemos pujando un par de sellos por el mismo libro. ¿Qué pasa? Que hay una serie de mecanismos internos que impiden esa competencia, de manera que bueno, pues si uno, por ejemplo, se acerca primero a un autor, pues tiene prioridad y luego que realmente hay una comunicación interna muy buena, por la que estamos siempre en contacto, siempre estamos viendo lo que hacen los otros editores y hay muy buen rollo, quiero decir, hay muy buena relación entre todos nosotros y eso también ayuda bastante. Genial, porque además tenéis una cantidad de sellos interesantes, Alfaguara, Salamandra desde hace poco, Reservoir, que iremos trayendo por aquí a todo el mundo. Vamos a empezar con el cuestionario. Muy bien. ¿El primer libro del que te enamoraste? Pues mira, el primer libro del que me enamoré, el otro día lo puse en Twitter porque realmente es algo que yo estuve pensando y no tenía muy claro si poner un libro del que yo me hubiera enamorado, digamos, siendo un primer lector, es decir, pues no sé, con 8 años, 7 años, 6 años, o poner un libro o decir un libro que realmente fuera el primero que me hizo amar la literatura de una manera un poco más, vamos a decir, adulta. Con lo cual he decidido ir por lo segundo, ¿no? Porque si tengo que pensar en los primeros cuentos, en los primeros libros que leí de pequeño, pues no me acuerdo. Entonces voy a dejar de lado los Alfaguara Juvenil, voy a dejar de lado los Barco de Vapor, voy a dejar de lado los 5, los Hollister, que realmente yo aprendí a leer con todos esos libros, ¿no? Y muchos de ellos me enamoraron probablemente. Pero tengo dos que para mí suponen la transición perfecta entre esas primeras lecturas y luego ya unas lecturas más adultas, aunque yo seguía siendo muy niño cuando los leí, y que me enamoraron, pero no solo me enamoraron los dos títulos como tal, porque te voy a dar dos títulos, sino eso, el coger y decir, uy,
qué mundo inexplorado hay más allá, ¿no? De esas colecciones juveniles que hasta ese momento yo había leído, ¿Qué ¿no? suspense estás generando? Está todo el mundo viendo Pues mira, uno de ellos fue Mi familia y otros animales, de Darrell, que además ahora con la serie de televisión yo he revivido totalmente. No sé cómo llegó a mis manos ese libro, probablemente me lo regalara alguien, bueno, seguro me lo regaló alguien, y me enamoró tanto, me encantan los animales, el tono de ese libro, que en principio es para adultos, pero bueno, lo pueden leer perfectamente gente de todas las edades, mezclaba un poco pues la ternura, la familia, el humor, es un libro con muchísimo humor, muy divertido, y yo recuerdo haber leído ese libro, luego me leí todos, y dije, y pensé, quiero más libros así, ¿no? Ese fue uno. Y el otro que me enamoró también perdidamente y es muy diferente al que te he dicho es 10 negritos de Agatha Christie. Ostras, 10 negritos me encantó. Porque es el primer libro que yo leí de Agatha Christie. Yo había leído ya relatos antes, yo creo, de Conan Doyle en ediciones más juveniles, etcétera, pero primero me aterró, quiero decir, me dio muchísimo miedo leerlo y eso hizo que me gustara todavía más. Y luego esa historia con ese suspense, esa intriga, me hizo amar además la literatura, la novela negra, ¿no? Y policíaca desde muy pequeño también. Y Agatha Christie a partir de ese momento es que me leí todos. Todos. Era ahora publicas mucho thriller también. Exacto. Por eso te digo que al final son dos libros que para mí marcaron un poco, de hecho, lo que, digamos, algunas de las tendencias literarias que después me gustarían ya siendo un lector adulto y luego editor. ¿Y el libro con el cual más has aprendido sobre ti? ¿Más has aprendido? Y este es otro que también estaba dudando decir ese libro en la primera pregunta, el tema del enamoramiento, pero como lo metía más en la literatura juvenil lo aparté, pero tengo muy claro que para mí sería La historia interminable. Porque La historia interminable yo la he leído varias veces, la leí muy de joven, hice una lectura muy de niño, una lectura digamos más de la aventura, la fantasía, Atreyu, etcétera. Y luego hice una lectura de adolescente, como con 14, 15 años, y fue para mí un descubrimiento porque el libro se lee con unos ojos totalmente diferentes. De repente yo pensé, uy, este libro está hablando de mí, está hablando también de lo que significa madurar y lo que significa crecer y lo que significa diferenciar el mundo real del imaginario. Y hay muchos temas. Y luego lo leí otra vez estando en la universidad y ahí es donde me di cuenta de que es un libro que realmente yo creo que deberíamos leer, o se deberían leer todas las personas que van a terapia, por ejemplo. Hay muchos temas muy interesantes, yo creo que Michael Ende en este sentido tenía bastante ideas sobre los caminos a seguir, sobre cómo diferenciar cuáles son tus deseos, lo que quieres en la vida, etcétera. El medallón de Atreyu, si os acordáis, por detrás tiene la inscripción, me parece que era haz lo que desees o haz lo que quieras, me parece que era, y eso es realmente algo que parece como muy sencillo, puedo hacer lo que quiera, no, significa realmente buscar tu camino, significa conocerte a ti mismo, ¿no? Entonces, por eso lo leí 3 veces, hace mucho que no lo leo, pero me enseñó muchísimo de mí mismo. Es una maravilla, es una obra maestra. Yo la considero así, desde luego. ¿Y el primer libro que publicaste? Y el primer libro que publiqué, tú has dicho correctamente que yo edito ficción ahora, pero yo cuando entré en Plaza y Janés, porque ha sido mi carrera editorial siempre en ese sello, yo publicaba también, y he publicado hasta hace muy poco, libros de no ficción. Con lo cual el primer libro que yo edité fue Los grandes misterios de la historia, que era una recopilación de, como su propio nombre indica, pues desde las marcas en los campos de trigo, las que se ven desde el cielo, ¿no? Las que se ven desde el cielo, efectivamente, y muchos misterios en esa línea con Canal Historia, el canal de televisión. Entonces yo cuando entré en Plaza y Janés, digamos, el contrato ya estaba firmado y estaba todo ya organizado y a mí como que se me pasó todo el tema, como bueno, hay que hacer un libro sobre esto, ¿no? Y pumba, ahí empecé con él y bueno, y fue una experiencia además de aprendizaje total porque tenía fotos, en fin, me lo pasé genial. ¿Conservas algún ejemplar? Sí, por supuesto. Bueno, de hecho ha sido un bestseller. Encima hemos vendido, bueno,
miles y miles y miles de ejemplares. El otro día lo estaba mirando, pues no sé si llevamos por 200.000 ejemplares en bolsillo. No, una pasada, con lo cual por la puerta grande. Contigo empezamos a barajar unas cifras que hasta ahora habíamos tocado menos. Ahora vamos con la pregunta que nos ha dado más quebraderos de cabeza en los ensayos a este rodaje, que hay que decir que nos preparamos mucho, que es ¿cuál es tu joya secreta? ¿Cuál es el título poco conocido que te ha cautivado? Claro, porque lo que hablamos es que realmente a mí lo que me ha pasado es que yo descubres un autor y luego enseguida de repente se hace totalmente popular, ¿no? Entonces, no se me ocurría, estaba pensando y he dicho, bueno, estoy recordando un libro que me cautivó cuando lo leí y que después enseguida se hizo súper famoso, que es Las malas. En Tusquets, exacto, de Camila Sosa. Entonces, claro, cuando yo lo leí, lo cogí de la librería, lo empecé a leer, era una novedad, en ese momento salió el año pasado, en 2020, y me apasionó tanto y luego enseguida ya estaba todo el mundo hablando de este libro. Así que es el que se me ha ocurrido. Tú lo leíste primero. Yo llegué primero. Es un hecho. Y el libro que más has regalado no es Las malas. El libro que más he regalado no es Las malas, y es otra de las cosas que también he pensado mucho porque me he dado cuenta de que lo que yo más he regalado, ahora que además tengo sobrinos y hijos de amigos, etcétera, es literatura infantil y juvenil. Entonces hay un cuento que me gusta especialmente, que lo ha sacado Blackie Books hace tiempo y que creo que además ha creado una serie, que son los de Perro Apestoso. Soy fan. O sea, me lo podría regalar a mí. Entonces, bueno, yo también Acaba de antes... salir Perro Apestoso millonario. Total. Ah, vale. Pues mira, ya pues se lo voy a comprar a mis sobrinos. Yo antes de regalarlo lo leo primero porque a mí me encanta también, y en concreto a una de mis sobrinas es que, bueno, cuando lo leí yo es que le alucinó. Y entonces, como me parece tan original, las ilustraciones son tan buenas, toda la historia, el propio perro, que es una... Y gato chato. Y el gato chato, todo, pues yo lo he regalado también mucho a hijos de amigos, etcétera, sí. Sí, además es un libro que yo creo que comparte el humor también con el adulto. O sea, el padre que lee el libro en voz alta se va a reír mientras se lo lee al niño. Exacto. No es nada esto de los libros a veces juveniles que son un poco cursis y tal. No, es una gozada. ¿Y el libro que tienes en tu mesita de noche, aparte de Perro Apestoso? Pues mira, siempre tengo muchos libros en mi mesita de noche, como seguro te pasa a ti también. Pero yo ahora estoy leyendo Poeta Chileno. Es el que tengo, el de Zambra, Alejandro Zambra, en anagrama. Que, fíjate, yo los prejuicios que uno tiene a veces también, que el título me echaba un poco para atrás, porque pensaba que iba a ser algo como muy, poetas, intensísimo, ¿no? Alguien que quiere ser escritor, no sé qué, este tipo de historias, y me ha sorprendido que en el fondo es una historia sobre la familia, sobre la paternidad, la maternidad, sobre ser hijo, sobre ser padre. Por supuesto también está ahí el tema de la poesía de fondo, pero tiene un humor, sobre todo, es tan agudo. Yo no había leído nada de Zambra antes. Pero ahora que hablas así, igual lo voy a leer. Bueno, es que te lo recomiendo muchísimo porque a mí, de hecho, me lo regaló un amigo, porque ya te digo que yo de entrada me da un poco de pereza, pero han hablado todo el mundo tan bien de él, y luego mi amigo me dijo, mira, léetelo porque te va a gustar, y efectivamente me está gustando mucho. Porque a mí me pasa un poco como a ti, pero si me lo dices tú... No, de verdad que se lee fenomenal, y es que es muy entretenido, pero además muy certero también. Me está gustando mucho. Bueno, voy más allá de la mitad. Nos quedan dos preguntas. ¿El libro que te habría gustado publicar y no has publicado? Bueno, a mí yo soy muy fan de la literatura del 19. Entonces, no sé lo que hubiera podido ser, pero me hubiera encantado tratar con Flaubert, con Stendhal. Todos en Plaza y Janés. Todos en Plaza y Janés. Bueno, al final es bestseller total, te quiero decir. Yo creo, y de hecho eran autores muy importantes en la época. Si tienen muchas páginas, bestseller. Ya está. No, o sea, ya hablamos de bestsellers y de libros gordos, etcétera, y acabamos destrozamos la librería. Pero es que es verdad. Flaubert, de hecho, fue uno de los primeros autores que yo leí también de esa época, y me parece maravilloso, ¿no? Entonces, siempre he pensado que si, incluso yéndonos también a principios del siglo XX, una autora que me encanta también es Virginia Woolf, y entonces no sé lo que hubiera sido editar a Virginia Woolf, pero
el primer autor que se me ha venido a la cabeza con esa pregunta ha sido Flaubert. Me hubiera encantado editar algo así. Muy bien. ¿Y tus próximos proyectos? ¿En qué andas ahora? ¿Qué es lo que vamos a ver en breve? Pues mira, acabamos de sacar 2 novelas en Plaza y Janés que me parecen una maravilla cada una en su estilo. La Hora de las Gaviotas, o sea, yo creo que este autor... es la Dibón, ¿no? Es la Dibón, que es un autor de thriller, como comentábamos antes. Publicamos primero La Danza de los Tulipanes y ha funcionado fenomenal. Ahora publicamos el segundo, La Hora de las Gaviotas, ha funcionado fenomenal. Y es increíble cómo a una intriga, como a una thriller, como una novela policíaca con un espacio muy determinado que es bueno, pues el País Vasco, ¿no? Y unos escenarios maravillosos que él describe fenomenal, bueno, un momento actual también que él describe muy bien, y todo eso con una prosa de calidad bueno, por encima de la media, ¿no? en este tipo de género. Yo que además sé que a ti te encanta también la novela política y el que aquí nos thriller. llegó con una botella de chacolí en Navidad. La galgrada. Así somos en Plaza y Janés, querida. Nos gustan los libros, pero también nos gusta el alcohol. Nos encanta el libro ya de entrada. En cuanto vimos con la botella, brindamos María y yo. No, yo creo que muy bien, Ivonne Martín, Ivonne Martín, ya te digo, para nosotros es uno de los autores revelación dentro de Plaza y Janés de los últimos años, y me ha gustado mucho. Y el otro que te quería comentar también, que es que salió ayer, entonces por eso me ilusiona decirlo, es Nenúfares que brillan en aguas tristes, de Bárbara Gil. Es una historia que transcurre en Bangladesh, y es una aventura, pero también hay una descripción, una crítica de la industria textil. Ya sabes que se explota muchas veces países en el lejano, bueno, pues eso, en Asia, Indonesia, iba a decir en el lejano oeste. Lejano este, no oeste. Y creo que hay, por un lado, eso, aventura, hay romance, pero también hay una historia de fondo de denuncia social, de cómo a veces el primer mundo esquilma al tercer mundo, y sobre todo en el mundo de la industria textil y de la ropa, que creo que es bastante interesante. Y además también me gusta mucho hablar de esta autora, de Bárbara Gil, que es su primera novela, porque la descubrí en un pitch de la Escuela de Escritores, y eso es muy raro muchas veces, cómo te llegan los manuscritos, ¿no? Entonces, una vez al año nos presentan los proyectos los alumnos de la escuela, y cuando contó ella la historia me encantó, y año y medio después, o 2 años, pues por fin es novela. Teníamos muchas ganas de que vinieras, porque además por todo lo que nos estás contando ya hemos terminado, no nos vamos a extender mucho más, pero sí queríamos romper un poco ese prejuicio de librería independiente, no sello comercial. Porque sí que tenéis algunos títulos que aquí, por ejemplo, han funcionado genial estas navidades y que aportan muchísimo a ese lector que tiende un poco más a menudo a otro tipo de sellos, ¿no? Claro, mira, yo creo que te estás refiriendo a La Mujer sin Nombre, de Vanessa Monfort, que aquí habéis vendido muy bien, me estuviste contando, y que yo creo, bueno, claro, habiéndome dedicado ya 14 años a la literatura de bestseller, quiero decir, no tengo absolutamente ningún prejuicio en ese sentido, porque de lo que me he dado cuenta es de que hay buena literatura de bestseller y mala literatura de bestseller, de la misma manera que hay buena literatura minoritaria y mala literatura minoritaria, hay buena poesía, mala poesía, etc. Y de cara a las librerías, yo creo que es importante muchas veces, y bueno, y tú en esto sabes muchísimo más que yo, creo que es importante ofrecer muchos tipos diferentes de libros, ¿no? Porque al final somos muchos tipos diferentes de lectores, lo cual creo que es una riqueza, de hecho. Y luego además, para una librería como Cervantes y compañía, que es también una librería de barrio, creo que es muy interesante también que en la dinámica cultural haya diversidad, ¿no? Haya diversidad de gente que entra en la librería, que busca una cosa, que busca otra,
Y en ese sentido, bueno, fíjate, aprendí a leer, entre comillas, con Agatha Christie, ¿no? Entonces, pues, ¿por qué no? Realmente luego uno va evolucionando los gustos para un lado o para el otro, o simplemente varía. Yo leo de todo, bebo de todo, veo todo tipo de cine, de series, con los libros exactamente igual. Alberto, pues muchísimas gracias. El entusiasmo ha hecho que nos cargáramos y luego no pasa nada. Aquí está, Cervantes y compañía. Y nada, este era el episodio 5 de las charlas editoriales. Lo arreglaremos para el episodio 6. Ha sido un placer que estuvieras con nosotros. Un placer. Vamos, cada vez que me llames yo estaré aquí, encantadísimo. La próxima vez me traeré una botella de chacolí y la compartiremos juntos. Nos la beberemos, no creeremos que no. No decimos que no a nada. Así que gracias a vosotras.